Así que ahora comenzamos esta tarde y esta es la tercera de nuestras charlas de hoy y he titulado esta Defendiendo la verdad. Y esta tarde quiero hablar sobre lo que encontramos en las Escrituras y en el espíritu de profecía acerca de defender la verdad. Y la razón por la que hablo de esto es porque nunca sabes cuándo el foco de atención va a recaer sobre ti. No tienes idea de cuándo en la providencia de Dios el foco de atención va a recaer sobre ti. Y solo oras para que cuando el foco de atención recaiga sobre ti no encuentre ninguna mancha. Oras para que cuando el foco de atención recaiga sobre ti te encuentre caminando en la luz. Y en un mundo cada vez más hostil hacia quienes llevan el nombre de Cristo, si se encuentra alguna mancha, la gente hará mucho al respecto e intentará desacreditarte. Pero si el foco de atención cae sobre ti, quieres ser hallado sin mancha. Quieres ser hallado caminando en la luz. Quieres asegurarte de que no haya sombra ni indicio de oscuridad en la forma en que vives. Y sabes, yo soy parte de mi propia experiencia. En los últimos 5 años no tenía idea de que el foco de atención recaería sobre mí, pero así fue. Así que estoy hablando un poco desde la experiencia personal aquí esta tarde. Ninguno de nosotros tiene idea de cuándo nos alcanzará el foco de atención. Hay una historia de la Unión Soviética sobre... Fue justo después de que Yuri Gagarin fuera al espacio. Él entró en órbita baja alrededor del mundo y los soviéticos lo celebraron. Y decían que no hay Dios en el planeta Tierra porque Yuri Gagarin subió al espacio y no vio a Dios. Y la historia contaba que había una maestra de jardín de infancia en Moscú y les decía a los niños pequeños que no hay Dios, porque Yuri Gagarin no vio a Dios. Y esta niña pequeña de 4 años levantó la mano y simplemente dijo, por favor, señora, mi Dios vive más arriba. Y donde quiera que se cuente la historia de que Yuri Gagarin no vio a Dios, también se cuenta la historia de esa fiel niña de 4 años, que obviamente venía de un hogar cristiano. Y ella se dio cuenta de que lo que este hombre, el maestro, estaba diciendo no era verdad y que su Dios vive más arriba. Así que nunca sabes en la vida cuándo el foco de atención va a recaer sobre ti y cuándo tus palabras o tus acciones van a ser objeto de escrutinio público. Y cuando tus palabras y acciones sean objeto de escrutinio público, créeme, todo lo que digas será anotado y usado como prueba en tu contra. Absolutamente todo. Así que la semana pasada recibí algo de una de las conferencias en Estados Unidos. No era directamente para mí, pero alguien me lo envió. Enviaron una carta a todos sus pastores advirtiéndoles que no me invitaran a sus iglesias. Y luego, adjunto a eso, había 3 documentos. Y estos documentos venían de la sede central, pues cada frase tenía un número adjunto, como 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así opera la Secretaría de la Iglesia, un documento legal con docenas de citas de sermones de los últimos 10 años, con capítulo, versículo, fechas, horas y enlaces de YouTube, con partes en negrita. No había comentarios sobre por qué era una herejía, solo eran páginas y páginas de documentos. Y me di cuenta, alguien está observando cada palabra que digo. Y están observando cada palabra que digo porque quieren una razón para acusar. Así que le dije a mi esposa, debería empezar a enviar mis notas de los sermones a la conferencia general de ahora en adelante. Y decir, ya sabes, aquí está, échale un vistazo y entonces verás que no hay nada herético ahí, pero no tienes idea de cuándo te va a tocar estar bajo el foco. Todo lo que puedes hacer es orar para que de alguna manera estés listo y seas capaz de mantenerte firme bajo el resplandor de esa luz, porque esa luz no está destinada a iluminarte, esa luz está destinada a abrumarte con su resplandor cuando es entonces cuando te alcanza el foco. Así que he titulado la charla de esta tarde, Defendiendo la verdad. Y vamos a inclinar nuestras cabezas primero y pedir una palabra de oración. Padre Celestial, Señor, te damos gracias hasta ahora por las bendiciones del día de reposo. Señor, te agradecemos por la libertad que tenemos de adorarte aquí en Estados Unidos. Señor, te damos gracias por esta iglesia metodista aquí en Grayling y por sus pastores y el equipo de liderazgo que tan amablemente han abierto su iglesia para nosotros hoy. Señor, bendícenos en este momento, que tu Espíritu inspire mis palabras para que hablen a través de mí, trayendo convicción a nuestros corazones y mentes. Señor, que este tiempo sirva para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto lo pido en el santo nombre de Jesús. Amén. Y así nuestro viaje hoy, como veis en la pantalla, ese es el viaje. Hay algo largo ahí, ¿verdad? Hay 7 puntos y luego una conclusión. Así que esto no es un sermón normal.
La mayoría de los sermones tienen 3 puntos y una conclusión, pero traté de meter un poco más aquí porque era una tarde de sábado y pensé que tendríamos un poco más de tiempo. Así que la señora que está controlando mi tiempo, ¿de acuerdo? ¿Puedes recordarme a los 45 minutos esta vez? Ah, lo hiciste, ¿verdad? Muy bien, está bien. La guardiana del reloj me avisará al terminar. Iniciamos con una famosa cita adventista y los temas: nuestro amor importa, unidad bíblica, así dice el Señor, vigilante, ¿qué de la noche? Reprensiones, consejos y el cuerpo. Y después llegamos a nuestra conclusión. Así que ese es el recorrido que vamos a hacer hoy. Y realmente el enfoque aquí, es sobre mantenerse firme por la verdad cuando el foco está sobre ti. Y ese foco no es tu amigo, y eso está ocurriendo cada vez más, especialmente con la cultura de la cancelación, incluso dentro de nuestra propia iglesia. Así que vamos primero a una declaración adventista muy famosa, y hay una cita, puedes mostrarla en la pantalla en la siguiente diapositiva. Esta es una cita muy famosa de la que los adventistas hablan todo el tiempo, y dice así: la iglesia puede parecer que está a punto de caer, pero no cae, y eso me asombra. ¿Con qué frecuencia cuando los adventistas atraviesan una crisis recurren de inmediato al consuelo de 2 o 3 citas famosas del espíritu de profecía y luego se las repiten unos a otros una y otra vez? Y la razón por la que lo hacen, me parece, no es solo porque les da consuelo, sino porque los exime de la necesidad de levantarse y hablar sobre algo. Dios ha dicho que será así, por lo tanto no hay nada que podamos hacer al respecto, así que no necesitamos alzar la voz sobre las cosas. Así que esta es una cita adventista muy famosa. ¿Me estarías de acuerdo conmigo? La iglesia puede parecer que está a punto de caer, pero no cae. Ahora, escuchamos esto mucho cuando la gente habla sobre lo que está sucediendo, cuando hablan sobre el marxismo cultural y las teorías críticas. Pasando por nuestros colegios y demás, nuestras alianzas con las Naciones Unidas, con USAID, la Organización Mundial de la Salud, y así sucesivamente, y por eso la gente cita esto todo el tiempo, como si de alguna manera Dios hubiera ordenado que esto va a suceder, pero que la iglesia de alguna forma saldrá adelante al final de los tiempos. Y por lo tanto es como una manta espiritual de consuelo. ¿Por qué es una manta de consuelo? Porque implícitamente libera a los miembros de cualquier responsabilidad de hablar, reprender, buscar una corrección administrativa o una renovación espiritual. Porque la iglesia solo parecerá que está a punto de caer, pero no lo hará. De hecho, básicamente creemos en este versículo que todo saldrá bien, a pesar de las deficiencias y luchas de hoy. ¿Y eso es realmente lo que dice la cita? No lo creo. ¿Qué es lo que dice la cita? Bueno, preguntémonos, porque la hermana White está dando esta expresión aquí. En un momento veremos la cita en su contexto, pero preguntémonos, ¿cómo define ella la palabra iglesia? Así que en la siguiente diapositiva tenemos una cita muy famosa de los 17 Manuscript Releases. Dice: Dios tiene un qué. Bien, no es la gran catedral, tampoco es el establecimiento nacional, ni las diversas denominaciones. Son las personas que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Así que a los ojos de Dios, su iglesia está compuesta por aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Y en Hechos de los Apóstoles leemos: desde el principio las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Así que, en este sentido, cuando la hermana White usa la palabra iglesia, en este sentido no está hablando de todos los que alguna vez se sentaron en una iglesia a lo largo de la historia de la salvación. Ella está diciendo que desde el principio de los tiempos hasta hoy, Dios siempre ha tenido un pueblo fiel. Son conocidos solo por Dios, porque en cualquier iglesia, en cualquier época, en cualquier país, en cualquier siglo, siempre hay trigo y cizaña sentados uno al lado del otro. Pero en este sentido de la palabra iglesia, la hermana White está diciendo que Dios sabe que en cada congregación visible hay un remanente invisible y fiel a Dios. En ese momento, en ese tiempo. Y Dios siempre ha tenido eso, desde Abel y Set hasta el día de hoy. Así que esa es una de las formas en que la hermana White usa la palabra iglesia. Ahora, ella también usa la palabra iglesia en otro sentido, y en este sentido particular, el primer sentido, la iglesia pura de la que estamos hablando aquí, por definición, no tiene miembros infieles ni que guarden los mandamientos en esa iglesia en particular.
y solo Dios, que lee el corazón, conoce su verdadera membresía. Así que esta iglesia de la que habla la hermana White aquí, esta verdadera iglesia a través de las edades, no tiene un edificio físico, no tiene una estructura denominacional ni una etiqueta, y es visible y conocida solo por Dios, porque va desde Abel hasta nosotros. Por extensión, no puede ser la iglesia de San Adán desde 1863, ni el Israel del Antiguo Testamento. Llega hasta Abel. Dios tiene en cada generación personas fieles conocidas por Él, independientemente de quienes adoren a su alrededor. Luego, la siguiente oración en la que la hermana White usa la palabra iglesia se encuentra en la próxima cita que ves en la pantalla. Esto es de los testimonios para la iglesia, tomo 5, y ella dice, ahí, si puedes cambiar la diapositiva, ahí hay, gracias, hay tanto creyentes como incrédulos en la iglesia. Cristo representa estos dos grupos en su parábola de la vid y los pámpanos, y luego ella continúa diciendo que el avance de la iglesia se ve obstaculizado por el mal proceder de sus miembros. Unirse a la iglesia, aunque es un acto importante y necesario, no convierte a una persona en cristiana ni garantiza la salvación. ¿Qué aprendemos de esto? Así que, en cierto sentido, cuando la hermana White usa la palabra iglesia, se refiere a aquellos que son fieles a Dios, que lo aman y que guardan sus mandamientos a lo largo de todos los siglos de la historia humana. Y la segunda forma en que ella utiliza la palabra iglesia es que también hay una iglesia visible en cada generación, y esa iglesia visible está compuesta simultáneamente por trigo y cizaña. Así que cuando ella usa la palabra iglesia, tienes que pensar cuidadosamente en qué sentido está usando la palabra iglesia en una cita determinada. Y en la siguiente diapositiva, ella habla más sobre el trigo y la cizaña. Ella dice, ¿acaso Dios no tiene una iglesia viva? Él tiene una iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña entre el trigo. Así que ella basa esto en la parábola del trigo y la cizaña. Por lo tanto, Dios tiene una iglesia, tiene un remanente fiel en cada generación, y ellos trascienden todas las fronteras denominacionales. Ellos se remontan al fiel Abel y Set y continúan hasta nosotros hoy en día. Y luego Dios tiene una iglesia visible, y esa iglesia visible en cualquier generación tiene tanto trigo como cizaña, pero eso realmente solo lo sabe Dios. Incluso Elías en 1 Reyes 19, cuando dijo, solo yo he quedado. Y él no podía ver que hubiera otro trigo entre Israel, pero Dios dice, no, yo me he reservado aún 7,000 que no han doblado la rodilla ante Baal. Así que incluso Elías, como uno de los profetas más famosos del Antiguo Testamento, no podía ver ningún otro trigo en el pueblo de Israel, pero Dios sí podía. Así que muchas veces, cuando hay trigo y cizaña, a veces es difícil incluso para el trigo reconocer quiénes son realmente los otros trigos. Y vemos eso en 1 Reyes 19, en la historia de Elías. Entonces surge la pregunta, ¿cuánto tiempo coexistirán el trigo y la cizaña en la iglesia? Así que la iglesia viviente en el pasaje que ves en la pantalla se refiere al cuerpo visible y organizado de Cristo, dentro del cual hay trigo y cizaña, hasta que Cristo los separe. Ahora bien, ¿cuándo ocurre esto? Hay dos separaciones que tienen lugar. Hay una separación al cierre del tiempo de gracia y luego hay una separación en la segunda venida. Y la separación en la segunda venida es una manifestación visible de la separación que ocurre al cierre del tiempo de gracia. Así que pasemos a la siguiente diapositiva. Dice que la cizaña y el trigo ahora están mezclados, pero entonces la única mano que puede separarlos les dará a cada uno su verdadera posición. El mineral puro y la escoria ya no se mezclarán. Luego ella continúa hablando sobre cuándo será eso. Ella dice, no está lejos el tiempo en que la prueba vendrá a cada alma. La marca de la bestia será impuesta sobre nosotros en Apocalipsis 13. En ese tiempo el oro será separado de la escoria dentro de la iglesia. Así que se avecina una prueba para la iglesia, y en la iglesia visible, que tiene trigo y cizaña en su interior, Dios usará una prueba que vendrá sobre el mundo para separar el oro de la escoria o el trigo de la cizaña. Y la siguiente cita habla más sobre cuándo sucede eso. Dice,
Guardar el domingo aún no es la marca de la bestia y no lo será hasta que se promulgue el decreto que obligue a los hombres a adorar este sábado falso. Llegará el momento en que este día será la prueba, pero ese tiempo aún no ha llegado. Así que se avecina una prueba para el mundo sobre la adoración falsa y la verdadera, la adoración forzada o la adoración libre. Así que, con este tipo de contexto en mente, lo entendemos. Por lo tanto, existe una iglesia verdadera e invisible que va desde Abel hasta hoy, compuesta por aquellos que guardan los mandamientos de Dios y que aman a Dios. Y como va desde Abel hasta hoy, no se puede decir que sea una denominación en particular. Es un grupo fiel en cada generación y luego está el pueblo visible de Dios, ya sea el antiguo Israel, la iglesia apostólica, o podrías decir las iglesias de la Reforma en los años 1500 y así sucesivamente. Y a medida que avanzas a través de la historia, puedes identificar a un pueblo visible de Dios, pero dentro de ese pueblo visible de Dios, dentro de ese reino visible, siempre habrá trigo y cizaña uno al lado del otro, y solo Dios sabe quién es realmente trigo y quiénes son realmente la cizaña. Así que vamos a la cita de la que estamos hablando aquí, que dice que la iglesia puede parecer a punto de caer, pero no cae. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, aquí está la cita en su totalidad. Y dice lo siguiente: las naciones serán agitadas hasta lo más profundo, y aquí ella está hablando de Apocalipsis 13, se retirará el apoyo a aquellos que proclaman el único estándar de justicia de Dios, la única prueba segura de carácter. Y todos los que no se sometan al decreto de los consejos nacionales y obedezcan las leyes nacionales para exaltar el sábado instituido por el hombre de pecado, despreciando el día santo de Dios, lo sentirán, no solo el poder opresivo del papado, sino también del mundo protestante, la imagen de la bestia. Satanás obrará sus milagros para engañar, él establecerá su poder como supremo. Y entonces, de lo que estamos hablando aquí, y este es el contexto inmediato de esa cita, como que la iglesia parecerá estar a punto de caer. La hermana White está hablando aquí sobre cuando se promulgue la ley dominical nacional. Al final del tiempo, cuando la iglesia y el Estado se unan para imponer la adoración forzada al mundo, pues es el contexto de lo que ella está diciendo. Y luego la siguiente diapositiva muestra esa cita. Dice, la iglesia puede parecer estar a punto de caer, pero no cae. Entonces, ¿de qué iglesia está hablando aquí? Ella continúa diciendo, permanece, es decir, la iglesia que parecerá que va a caer, pero no cae. Permanece mientras los pecadores en Sión serán sacudidos, la paja será separada del trigo precioso. Esto es una prueba terrible, pero sin embargo debe suceder. Nadie, excepto aquellos que han vencido por la sangre del Cordero. La palabra de su testimonio se hallará con los leales y verdaderos, sin mancha ni contaminación de pecado, sin engaño en sus bocas. Debemos despojarnos de nuestra justicia propia y vestirnos con la justicia de Cristo. Los remanentes que purifican sus almas, obedeciendo la verdad, obtienen fortaleza del proceso de prueba, mostrando la hermosura de la santidad en medio de la apostasía que los rodea, que entonces nos preguntamos, cuando ella utiliza esa frase, la iglesia puede parecer a punto de caer, pero no cae. ¿De qué está hablando exactamente? Bueno, en ese contexto, allí, en el segundo tomo de Mensajes Selectos, ella no está hablando de la iglesia corporativa visible en su totalidad. Ella no está hablando de ese grupo. Muchos asumen que ella está hablando de la iglesia adventista visible y corporativa del sábado, con nuestra estructura legal, como si de alguna manera la estructura no pudiera caer. Parecerá como si estuviera a punto de caer, pero no cae. Pero de eso no está hablando la hermana White aquí. La iglesia de la que ella habla aquí no se puede identificar hasta la imposición de las leyes dominicales, porque es cuando se imponen las leyes nacionales del domingo. Y entonces, cuando se impongan las leyes nacionales del domingo y todos tengan que elegir entre obedecer los mandamientos de Dios o seguir los mandamientos de los hombres, es cuando esta iglesia parecerá estar a punto de caer. Es decir, los que son fieles a Dios serán revelados por quienes realmente son. Así que no se trata de una denominación visible. Ella está hablando aquí no sobre, recuerden, hay dos formas de entender la palabra iglesia. Una es que Dios tiene un remanente fiel en cada generación. Esa es la primera interpretación.
Y la segunda es que Dios tiene un pueblo visible que está compuesto por el trigo y la cizaña. Así que cuando ella usa el pasaje aquí, la iglesia puede parecer estar a punto de caer, pero no cae. No está hablando de la iglesia visible con trigo y cizaña. Ella está hablando del remanente fiel en cada generación. Pero este contexto aquí es el remanente fiel en la crisis final, y ellos serán revelados por quienes son en la crisis final. ¿Tiene sentido eso? Por lo tanto, si consideramos que este es el escenario actual, si nos encontramos ante esta situación, debemos actuar. Entonces debemos hacer todo lo que esté en nuestro poder espiritualmente para ser contados entre ese grupo. Y el carácter no se revela en tiempos de crisis, no se forma en tiempos de crisis, se revela en tiempos de crisis. La crisis revela quién eres realmente. La crisis revela cuál es tu posición predeterminada. Si alguien gritara fuego en este edificio ahora, todos correríamos hacia las salidas. Buscamos el letrero rojo de salida, hay 3 al fondo, y todos correríamos hacia las salidas, porque esa es nuestra posición predeterminada en tiempos de crisis. Muy pocas personas dirían, no, no vamos a salir del edificio, vamos a seguir adorando y dejar que los bomberos se encarguen del fuego cuando puedan. No, nuestra posición predeterminada se revela en tiempos de crisis. Y así, esta frase, la iglesia puede parecer a punto de caer, pero no cae. La hermana White está hablando de la crisis final, cuando se esté ejerciendo la coerción final sobre la conciencia y haya una inmensa presión sobre nosotros para seguir el falso sábado y no honrar el verdadero sábado del cuarto mandamiento. En ese momento se revelarán aquellos que son fieles a Dios. Y van a estar bajo presión y persecución a nivel mundial, pero no van a, parecerá que están a punto de caer, pero Dios los va a sostener. Así que aquí no estamos hablando de la estructura. Eso puede sonar herético para algunos, pero no estamos hablando aquí de la estructura. Y a veces decimos que la iglesia puede parecer a punto de caer, pero no cae, como una excusa para no levantarnos y hablar sobre nada, porque la iglesia, como estructura, siempre saldrá adelante. Pero de eso no está hablando ella en este pasaje. Ella está hablando de un remanente fiel que será revelado en la crisis final cuando menciona el proceso de prueba. Mira la última línea ahí, ellos obtienen fuerzas del proceso de prueba, así que ese periodo final del proceso de prueba, el proceso de comprobación, la coerción final de la conciencia, revelará quiénes son ese remanente fiel al final de los tiempos. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿cómo deberíamos mantenernos firmes? ¿Cómo deberíamos mantenernos firmes cuando el foco de atención cae sobre nosotros? Y el primer titular que quiero mostrar aquí, el primer punto, siguiente diapositiva, por favor, es que el amor debe ser la base para defender tu verdad, la verdad. Es decir, el amor importa. Sabes, si alguien sabe que lo amas, puedes decirle muchas más cosas que si sabe que no lo amas. ¿Es eso cierto? Creo que generalmente es cierto. Si un adolescente sabe que lo amas, está más dispuesto a aceptar lo que tienes que decirle como padre. Que si piensa que lo odias, bueno, de todas formas me odias, por eso me dirías ese tipo de cosas. Así que cuando sabes que eres amado, estás más dispuesto a aceptar lo que alguien va a decirte. Y hay un pasaje bíblico que ilustra esto muy bien. La siguiente diapositiva es Marcos 10, del 17 al 21. Y en este pasaje, esta es la historia del joven rico. Y no vamos a ver todo el texto aquí, pero si miras la parte en rojo, la línea de arriba dice, la parte en rojo dice, Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, te falta una cosa, ve, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ahora lo interesante de este pasaje es que esta es la única vez en los evangelios que se dice que Jesús amó a alguien. Ni siquiera dice que amó a su madre. Esta es la única persona en Mateo, Marcos, Lucas y Juan donde se dice que Jesús amó a X, Y o Z. No dice que amó a los discípulos, al menos no por nombre. Este es el único individuo del que se dice explícitamente que Jesús lo amó. Y dice, Jesús mirándolo lo amó y le dijo, te acepto como eres. Eso es lo que dice el texto. No, 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 no. El texto dice que Jesús lo miró y lo amó. Y porque lo amaba, estaba dispuesto a decirle la verdad sobre su condición espiritual. ¿Se entiendes eso?
Si amas a alguien, estás dispuesto a decirle la verdad para ayudarlo a salvarse. Si hay alguien que va a toda velocidad en un auto hacia un precipicio y tú lo miras y piensas, oh, qué interesante, todos van a morir al caer por ese precipicio. La mayoría de la gente es apática, pero si te das cuenta de que es tu hijo o tu hija en ese auto, vas a empezar a gritarles tan fuerte como puedas para que cambien de dirección. ¿O no van a sobrevivir al accidente? Así que Jesús miró a este hombre y lo amó y le dijo, necesitas cambiar la forma en que vives. No puedes seguir siendo como eres. Así que el amor no es lo mismo que la aceptación. La apatía lleva a la aceptación porque no te importa su destino eterno. Si amas a alguien, vas a compartir la verdad con esa persona con amor para que pueda ser salvada, incluso si eso significa arriesgar esa relación. Así que Jesús lo miró y ciertamente lo amó, pero no lo aceptó tal como era. Él dijo, si quieres ser salvo, esto es lo que tienes que hacer. Vende todo lo que posees y dáselo a los pobres, luego ven y sígueme. Y ese es un principio que debemos tener presente como un principio fundamental. Cuando hablamos de permanecer en la luz y defender la verdad, es que tienes que amar a aquellos a quienes les hablas. Si no amas a las personas a las que les hablas, ellos saben que no los vas a amar. No van a escuchar lo que digas. De niños, mi madre nos daba aceite de hígado de bacalao. Era asqueroso. Siendo vegetarianos, tomábamos una cucharada semanal. Cada vez que eructábamos los 2 días posteriores, volvía ese olor. Era repugnante. Mi madre sabía que para que tomáramos ese aceite de hígado de bacalao debía darnos un jugo de naranja. Esto fue, ya sabes, justo después del racionamiento en Inglaterra. El jugo de naranja era como oro líquido en esos días. Recibíamos jugo de naranja en Navidad, si teníamos suerte, y en Navidad nos daban una naranja y un plátano. Y durante la semana solíamos comer margarina, porque la margarina fue inventada en la Primera Guerra Mundial por los alemanes, porque ya no podían tener mantequilla, así que era una composición química y era algo horrible. Los sábados mi madre sacaba mantequilla y los niños decíamos, mamá, mantequilla real. Ella decía, silencio, ante los invitados. Creciendo en la Inglaterra de los 70, mi madre sabía que el aceite de hígado de bacalao solo era soportable con jugo de naranja. Como el jugo era un lujo, entonces aceptábamos tomar el aceite solo por recibirlo. Y cuando le dices la verdad a alguien, hacerlo desde una base de amor y preocupación por su bienestar eterno ayuda a que esa verdad llegue mucho más lejos. Y si piensan que no te importan y que solo lo dices porque estás lleno de rencor o porque celebras su caída, no van a aceptar lo que tienes que decir. Así que en la siguiente diapositiva tenemos el comentario sobre esto del libro El deseado de todas las gentes, página 356. Leemos allí, Jesús mismo nunca compró la paz mediante el compromiso. Su corazón rebosaba de amor por toda la raza humana, pero nunca fue indulgente con sus pecados. Era demasiado amigo de ellos como para permanecer en silencio mientras seguían un camino que arruinaría sus almas, las almas que él había comprado con su propia sangre. Él trabajó para que el hombre fuera fiel a sí mismo, así como fiel a su interés superior y eterno. Los siervos de Cristo están llamados a hacer la misma obra y deben tener cuidado, no sea que al tratar de evitar la discordia entreguen la verdad. Así que son pensamientos muy serios los que tenemos aquí, ¿verdad? Que Jesús nunca fue indulgente con el pecado de los demás porque amaba a las personas. Él estaba dispuesto a decir la verdad con amor para que los pecadores pudieran ser salvos. Y así, si hemos de seguir el ejemplo de Cristo, si alguna vez somos llamados a ello, si el foco cae sobre nosotros y somos llamados, si nos encontramos en la arena pública y el foco nos ilumina, nosotros tenemos que hablar como Cristo, necesitamos hacerlo por amor a aquellos a quienes nos dirigimos. El amor hará que lo que digamos llegue mucho más lejos. La siguiente cita continúa un poco más. Esto habla sobre los predicadores aquí. Dice, aquellos ministros que buscan agradar a los hombres, que claman cuando Dios no ha hablado de paz, bien harían en humillar sus corazones ante Dios, pidiendo perdón por su falta de sinceridad y su falta de valor moral. No es por amor a su prójimo que suavizan el mensaje que se les ha confiado, sino porque son indulgentes consigo mismos y amantes de la comodidad. El verdadero amor busca primero el honor de Dios y la salvación de las almas.
Quienes tienen este amor no evadirán la verdad para salvarse de las consecuencias desagradables de hablar con franqueza. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se considerarán a sí mismos, sino que dirán la palabra que se les ha dado para hablar, negándose a excusar o paliar el mal. Pensamientos que dan que pensar, ¿no? Así que creo que, ya sabes, siempre que escribo un sermón, existe la tentación de, vamos a bajarle un poco el tono. ¿Quién es el público? ¿Se sentirán ofendidos? ¿Tendrán alguna influencia financiera sobre mí en el futuro? ¿Vas a leer las encuestas de opinión antes de escribir tus sermones? ¿Vas a considerar hacia dónde soplan los vientos políticos antes de preparar tus sermones? Bueno, Juan el Bautista no lo hizo y él fue el más grande de todos los profetas. Y como dice Jesús, ¿a quién salisteis al desierto a ver? ¿Una caña arrastrada por el viento? No. La gente escuchaba a Juan el Bautista porque estaba dispuesto a decir aquello que era políticamente incorrecto en su tiempo. Él estaba dispuesto. En el rebaño de Juan el Bautista no había capuchas sagradas. Él solo quería proclamar la verdad y ganar almas para Cristo, para preparar el camino para el Mesías. Y así, aquí la hermana White se enfoca en los ministros y tiene toda la razón. A menudo hay una renuencia a decir la verdad desde el púlpito, porque no nos gustan los efectos secundarios de predicar la verdad desde el púlpito, que son el rechazo, la exclusión o la cancelación. Así que si eres un anciano aquí, si eres predicador, te animo a que pienses en esto. Dios te ha llamado a buscar el honor de Dios y la salvación de las almas. Eso es lo que está escrito ahí. El honor de Dios y la salvación de las almas, pase lo que pase, pase lo que pase. Y entonces dejamos las consecuencias en las manos de Dios. Así que lo primero, el primer principio es que el amor debe ser la base para quienes hablan la verdad. La siguiente diapositiva, por favor, es que la unidad solo se logra sobre una base bíblica. Y el texto que hemos elegido para esto es 2 Juan, versículos 7 al 11. Y el apóstol Juan está hablando aquí sobre el espíritu de los engañadores y el anticristo dentro de la iglesia apostólica primitiva. Y él dice esto: muchos engañadores han salido al mundo, aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Cualquier persona así es el engañador y el anticristo. Tengan cuidado para no perder lo que hemos trabajado, sino para que reciban una recompensa completa. Todo el que no permanece en la enseñanza de Cristo, sino que va más allá de ella, no tiene a Dios. Quien permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. No reciban en la casa ni den la bienvenida a nadie que venga a ustedes y no traiga esta enseñanza, porque dar la bienvenida es participar en las malas obras de esa persona. Así que en la iglesia primitiva hubo grandes debates sobre la naturaleza de Cristo, y en los siglos primero y segundo existió algo llamado gnosticismo. La palabra gnosis significa conocimiento, y la idea era que estas eran religiones de misterio en las que te salvabas por medio del conocimiento. Y tenían como niveles de conocimiento, como los masones hoy en día, tenían grados de conocimiento. Dentro de las religiones de misterio y en el gnosticismo había una rama que llamaban docetismo, y docetismo viene del verbo doqueo, que significa parecer. Y así decían que lo que es espíritu es bueno y lo que es físico es malo. Esa era la idea básica. Si es espíritu es bueno, si es físico es malo. Así que decían que Jesús parecía caminar junto al mar de Galilea, pero sus pies no dejaban huellas. Y por esto algunas personas decían que si el espíritu es bueno y lo físico es malo, entonces deberíamos negar el cuerpo y practicar el ascetismo, como los monjes que viven en el desierto. Y otras personas decían, si el espíritu es bueno y la carne es mala, entonces abusemos de la carne tanto como podamos, viviendo desenfrenadamente en la inmoralidad. Estos son los dos extremos a los que llevó esta idea. Y así, el anticristo, como ves ahí, dice, ¿quién es en verdad el anticristo? Es la persona, aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Así que en el primer y segundo siglo la gente decía, Jesús es el Hijo de Dios, pero no vino en carne. Y a quienes decían eso, Juan denuncia el espíritu del anticristo, y hoy ocurre exactamente lo contrario. Tenemos personas que dicen que Jesús fue un hombre físico, literal, en la historia humana, pero que no era el Hijo de Dios. Así que simplemente hemos invertido toda la situación desde el primer siglo hasta el siglo con el que estamos tratando hoy. Pero lo que Juan deja claro es que la unidad solo es posible cuando la fundamentamos en la verdad.
La unidad debe tener una base bíblica. En la siguiente diapositiva, leemos que nuestros miembros de iglesia ven que hay diferencias de opinión entre los principales líderes y ellos mismos entran en controversia respecto a los temas en disputa. Cristo llama a la unidad, pero no nos llama a unirnos en prácticas erróneas. Insto a nuestros hermanos a unificarse sobre una verdadera base bíblica. Tú sabes, es fácil encubrir las cosas, pero es mucho más difícil. Pero si encubres las cosas cuando sabes que hay una división, es fácil fingir que no está ocurriendo. Y eso no ayuda en nada a tu iglesia. Es más difícil estudiar un tema a fondo, pero al final la conclusión es mucho más sólida, porque el Espíritu Santo los ha guiado a todos en ese estudio. Cuando llegué por primera vez a una iglesia en Estados Unidos, estaban divididos sobre la cuestión de los nuevos pactos y el antiguo pacto. Y algunas personas decían, somos adventistas del nuevo pacto, lo que significa que vamos a empezar a comer cerdo y todo lo demás. Y así las iglesias estaban divididas por esto. Hace 20 o 25 años, en lugar de predicar un sermón, les dije, pasemos el próximo trimestre estudiando cada sábado por la tarde todos los pactos de la Biblia. Y vamos a ver qué dice la Biblia sobre esto. Fue un trabajo realmente duro. Pero al final la iglesia estaba unida y dijo, está bien, aquí es donde nos posicionamos, porque todos habíamos pasado por ese proceso juntos. Así que si van a haber unidad en la iglesia, debe ser sobre una base bíblica. Y eso significa estudiar la Biblia juntos para que podamos llegar a una conclusión común. Y ser honestos con nosotros mismos, que tal vez las ideas que yo atesoraba o promovía, tal vez no son tan sólidas cuando les iluminamos con la luz de las Escrituras. La siguiente diapositiva, tomada de El conflicto de los siglos, explica esto con un poco más de detalle. Esto trata sobre la iglesia primitiva. En los primeros siglos allí, dice, después de un largo y severo conflicto, los pocos fieles decidieron disolver toda unión con la iglesia apóstata. Si ella aún se negaba a liberarse de la falsedad y la idolatría, así que aquí estamos leyendo sobre los siglos III y IV, cuando la idolatría comenzó a entrar en la iglesia y las ideas paganas se infiltraron, y había personas que luego se convertirían en los valdenses en el norte de Italia, quienes se negaban a aceptar la idolatría y la superstición que estaban entrando en la iglesia. Y ella continúa diciendo, ellos, es decir, los cristianos fieles del norte de Italia en ese tiempo, vieron que la separación era una necesidad absoluta si querían obedecer la palabra de Dios. No se atrevieron a tolerar errores que fueran fatales para sus propias almas, ni a dar un ejemplo que pusiera en peligro la fe de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a hacer cualquier concesión que fuera compatible con la fidelidad a Dios, pero sentían que incluso la paz sería demasiado costosa si se obtenía a costa de sacrificar los principios. Si la unidad solo podía lograrse comprometiendo la verdad y la justicia, entonces que haya diferencia e incluso guerra. Palabras que invitan a la reflexión, ¿verdad? Que si vaya a haber unidad debe ser sobre un entendimiento común de las Escrituras. Y a eso lo llamamos doctrina. Y el desafío que enfrentamos como adventistas es cuando preguntas, ¿qué es un adventista? Bueno, creemos en las 28 creencias fundamentales. Somos un producto de la era modernista y ahora vivimos en un mundo posmoderno. Y en el mundo posmoderno la gente no acepta la idea de doctrina. Y les voy a dar un ejemplo. Cuando vinieron a la iglesia hoy, ¿alguien pasó por una señal de alto? ¿Sí? ¿Qué hicieron cuando vieron la señal de alto? Se detuvieron, o al menos intentaron detenerse. Pero están pensando con una mentalidad modernista, porque una mentalidad modernista dice que si hay una señal ahí, entonces debe haber un autor de esa señal, y ese autor tenía la autoridad para poner esa señal ahí, y ese autor tiene autoridad sobre mí en este momento de mi vida, y si no obedezco a ese autor, entonces habrá consecuencias para mí, y si veo la señal y me detengo, entonces todos los demás que ven la señal de alto en una intersección de 4 vías también se van a detener cuando vean la señal de alto. Y así es como la sociedad funciona. Y esas son las suposiciones del mundo modernista. Pero ahora vivimos en un mundo posmoderno donde los jóvenes miran una señal como esta y dicen,
Hay una señal de alto, qué interesante. Me pregunto, ¿quién la puso ahí? Nadie sabrá jamás quién puso esa señal ahí. Es un autor incognoscible. Y ciertamente no acepto que ese autor tenga ninguna autoridad sobre mí en mi vida y en mi experiencia subjetiva vivida. ¿Y quién sabe qué significa la palabra alto? Porque el significado está en el ojo de quien lo percibe, no en el ojo del autor. No sabemos qué intentaba comunicarnos. Pasaré deslizándome, te detendrás y girarás a la derecha, alguien más retrocederá, pero está bien, es tu verdad. Y así es como la mentalidad posmoderna ve la palabra, la señal de alto. Y puede que nos cause gracia, pero todos estamos viviendo ahora en un mundo posmoderno. Y la idea de que la señal de alto, todos en esta sala y en esta sala hay personas de todo el mundo, incluyéndome a mí, todos saben que hay que detenerse ante una señal de alto. Eso es un entendimiento común de un texto. Eso se llama doctrina en términos teológicos. En un mundo posmoderno, la doctrina ya no es posible porque cada quien tiene su propia interpretación de las escrituras. Hoy en día tienes la nueva versión King James para hombres y la nueva versión King James para mujeres. Tienes una edición para adolescentes de la nueva versión King James. Tienes una versión devocional para mujeres de la nueva versión King James. Tienes una versión para grupos de hombres de la nueva King James. Hay tantas versiones de la Biblia. Estamos produciendo Biblias para mercados cada vez más pequeños y específicos, porque reconocemos que todos somos posmodernos y la interpretamos desde una perspectiva determinada. ¿Sabes? Ahora existe la versión del hombre fuerte de la Biblia para los Sansones que andan por ahí, ¿de acuerdo? Y no es que el texto haya cambiado, sino que los comentarios a su alrededor, la interpretación, todo eso ha cambiado y está dirigido a un grupo específico dentro de la sociedad. Y el punto de esto es que nosotros como adventistas tenemos 28 creencias fundamentales que tenían sentido en la década de 1880 y en la de 1920. Pero en un mundo posmoderno, la idea de la doctrina es algo insostenible, simplemente porque somos posmodernos. Así que cuando decimos que necesitamos mantener las creencias que Dios nos ha transmitido, la gente pregunta, ¿pero por qué? Esa es tu verdad y esta es mi verdad. Y por eso se vuelve cada vez más difícil mantener la unidad sobre una base bíblica, porque fundamentalmente en nuestro mundo occidental negamos la posibilidad de que todos podamos leer el mismo texto y tener la misma interpretación del texto. Y así tenemos una nueva generación que está creciendo en nuestras iglesias, de jóvenes que dicen, bueno, sí, está bien, esa es tu verdad, pero mi verdad es esta, porque filosóficamente nadie puede tener la misma interpretación de las escrituras, especialmente en la época moderna, ya sabes, en los últimos 20 años, con la teoría crítica y demás. Esto de que leo la Biblia y digo, bueno, pastor, eso es porque usted es blanco, heterosexual, cisgénero y hombre, pero yo soy africana, soy mujer y soy transgénero, y soy lo que sea que quiera identificarme como. Por lo tanto, tengo una interpretación diferente de las escrituras, igual de válida que la suya. Y como estamos tan divididos en diferentes grupos de identidad, esperamos que las escrituras reflejen y hablen a nuestros distintos grupos de identidad de diferentes maneras. Así que esta idea de unidad basada en las escrituras se está volviendo cada vez más difícil de lograr para nosotros, porque vivimos cada vez más en un mundo posmoderno donde el concepto de doctrina ya no es posible, de un entendimiento común del texto, así que esto se está convirtiendo en un verdadero problema para nosotros como adventistas al defender lo que creemos, porque ahora todos quieren creer lo que quieren creer sin importar lo que crea el resto de la iglesia. Bien, pasemos al siguiente principio aquí. Entonces, si la unidad debe basarse en las escrituras, aún más fundamental es que debe haber un así dice el Señor para todo. No solo esta es mi conclusión después de leer toda la escritura, sino que idealmente debe haber un así dice el Señor para las posturas que adoptamos. En Hechos capítulo 5, leemos un ejemplo aquí, en los versículos 27 al 29, vemos en rojo que dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana, así de simple. Y así, si debemos obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana, eso significa que si una autoridad humana dice que hagamos X y Z, entonces necesito poder mostrar con la palabra de Dios que Dios dice, no,
tú haz A, B y C. La sociedad dice que hagas A, B y C y Dios dice que no. Dios dice haz X, Y y Z. Necesitas tener un así dice el Señor. La siguiente diapositiva, Hechos 4, versículos 18 al 19, dice allí que el Sanedrín llamó a Pedro y a Juan y les ordenó que no hablaran ni enseñaran en absoluto en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les respondieron: si es correcto delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, júzguenlo ustedes mismos. Así que cuando el foco de atención cae sobre nosotros y tenemos que hablar en favor de la verdad, debemos asegurarnos de que si no podemos tener unidad sobre una base bíblica, al menos tengamos un así dice el Señor. Y si no tenemos un así dice el Señor, significa que necesitamos conocer las Escrituras por nosotros mismos. No puedes simplemente decir, bueno, yo pienso esto, porque siendo honestos, mucha gente piensa muchas tonterías. Mucha gente tiene muchas opiniones que no han sido reflexionadas. Mucha gente vive prácticamente en zonas libres de pensamiento. ¿En serio? Y lo que está en tendencia en Twitter guía sus pensamientos del día. Quiero decir, no hay mucho pasando ahí arriba. Así que si vamos a tener cuando el foco de atención caiga sobre nosotros y vas a decir algo, eso podría hacer que pierdas tu trabajo, que tu carrera sea cancelada, que pierdas tu licencia profesional, que te retrases en tu hipoteca, que te embarguen la casa, que enfrentes todas esas diferentes consecuencias. Necesitas asegurarte de tener un así dice el Señor, respaldándote cuando te pongas de pie por algo. Así que en la siguiente diapositiva tengo otra cita relacionada con esto. Debemos mantener firmemente la bandera de la verdad y la libertad religiosa, alzada por fundadores de la Iglesia del Evangelio y testigos de Dios durante los siglos pasados. Desde entonces, en este último gran conflicto, ha sido encomendada a nuestras manos. La responsabilidad de este don recae en aquellos a quienes Dios ha bendecido con el conocimiento de su palabra. Debemos recibir su palabra como la autoridad suprema. Así que ella continúa diciendo esto en Hechos de los Apóstoles. Ella dice en la siguiente diapositiva: allí dice reconocer el gobierno humano como ordenanza divina y enseñar obediencia como deber sagrado, como las señales de tránsito. Pero si chocan con las de Dios, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Dice, la palabra de Dios es superior a toda ley humana. Y esta es la frase que realmente me llama la atención. Un así dice el Señor no debe ser dejado de lado por un así dice la Iglesia o así dice el Estado. La corona de Cristo debe ser elevada por encima de los diademas de los potentados terrenales. Y decimos, bueno, cuando leemos en el libro de los Hechos, siempre son Pedro y Juan, y los apóstoles contra el Sanedrín, así que son los apóstoles contra la unión de la Iglesia y el Estado. Pero aquí la hermana White está diciendo que si hay un así dice la Iglesia, eso no reemplaza un así dice el Señor. Así que no importa lo que vote el comité ejecutivo, siempre debe ser puesto a prueba con las Escrituras. No importa lo que vote la junta de tu iglesia, siempre debemos, si estamos en la junta, asegurarnos de que esas decisiones tengan un claro, así dice el Señor detrás de ellas. Necesitamos tener un así dice el Señor. Y si alguien te dice así dice la iglesia y que eso es definitivo, tu respuesta debe ser no. Necesitamos encontrar un así dice el Señor. Porque, como dijo Lutero, los concilios de los hombres se han equivocado muchas veces, incluidos nuestros propios concilios. Seamos honestos. Y si no me crees, durante muchas décadas pagamos a las mujeres menos de lo que pagábamos a los hombres por el mismo trabajo. Y fue solo porque una mujer llevó a Pacific Press a los tribunales en la década de 1970 y en ese momento fue duramente condenada por hacerlo, que ahora las mujeres y los hombres reciben el mismo salario por el mismo trabajo, trabajando para las conferencias en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Así que los concilios de hombres que decían que el trabajo de las mujeres, que las mujeres haciendo el mismo trabajo que los hombres valían menos que los hombres, esa decisión de así dice el Señor tuvo que ser reemplazada por un así dice la Iglesia y luego tuvo que ser reemplazada por un así dice el Señor. Así que si se trata de que te levantes y hables, tu principal preocupación no debe ser qué dice la Iglesia o qué dice el Estado, tu principal preocupación debe ser qué dice la palabra de Dios. He notado que ante nuevos temas sociales,
como el transgenerismo, muchos miembros, en lugar de estudiarlos, esperan una postura oficial de la Conferencia General que les diga qué creer al respecto. Y eso es simplemente pereza intelectual y espiritual de mi parte y de parte de todos nosotros. Cada uno de nosotros necesita reflexionar sobre estas cosas por sí mismo y entender lo que la palabra de Dios podría decir sobre estos temas. En vez de simplemente decir, esto es lo que dice la Iglesia, por lo tanto, eso es lo que automáticamente pienso. No funciona así. Así dice el Señor, no debe ser dejado de lado por un así dice la Iglesia. Y así, la siguiente cita es de la cuarta biografía que aparece allí. Dice, les hacemos saber que somos adventistas del séptimo día porque creemos en la Biblia. La Biblia y solo la Biblia es la base de nuestra fe. Antes de que terminen estas reuniones, la gente sabe por las Escrituras por qué somos un pueblo peculiar. La palabra es el fundamento de nuestra fe y nuestra dependencia está en Cristo. ¿Ordenamos nuestra vida para que otros vean que vivimos bajo un así dice el Señor? ¿Tomamos decisiones porque es lo popular, porque es lo que está de moda, porque todos los demás lo hacen, porque queremos estar a la par de los demás? ¿O tomamos decisiones y tenemos opiniones sobre los asuntos? Porque la Biblia es la base de nuestra fe y tenemos un así dice el Señor para todo lo que decimos y hacemos. Ahora bien, estas son preguntas difíciles de hacer y podemos responderlas en lo más profundo de nuestro corazón, pero hoy te animaría a que reflexiones sobre esto. ¿Es la Biblia y solo la Biblia la base de tu fe? ¿Y tienes un así dice el Señor para las decisiones que estás tomando en la vida? Así que cuando el foco de atención cae sobre ti, si tu vida debe ser un reflejo de tu Padre Celestial, entonces tu vida necesita ser un reflejo de su voluntad revelada en las Escrituras. Y por lo tanto, no importa lo que diga la iglesia, lo que realmente importa es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y está mi vida alineada con eso ante todo? Lo que nos lleva a la siguiente etapa de este viaje esta tarde, y es centinela, ¿qué hay de la noche? Es una imagen bastante gráfica ahí arriba. Para ser fiel a así dice el Señor, no a concilios humanos, la iglesia requiere centinelas. En el Antiguo Testamento había 3 ramas de gobierno. Como hoy tenemos el poder ejecutivo, el presidente, tenemos el poder judicial, que es la Corte Suprema, y tenemos el poder legislativo, que es el Congreso. Y en el Antiguo Testamento tenías las mismas 3 ramas. Tenías a los reyes, tenías a los sacerdotes y tenías a los profetas. Y Dios tenía las 3 durante todo el tiempo del Antiguo Testamento, cuando su pueblo era una nación. Había reyes, había profetas y había sacerdotes, y los reyes estaban encargados del gobierno civil y los sacerdotes se ocupaban de las liturgias religiosas que debían realizarse, los sacrificios de cada día. Pero Dios también necesitaba profetas que corrigieran a los sacerdotes o a los reyes cuando se desviaban. Así que Dios tenía este tipo de estructura triple, como un taburete de 3 patas, para gobernar a Israel durante la mayor parte de su historia antigua, desde la época de Samuel en adelante. Palabras. Así que Dios siempre ha tenido centinelas en los muros para guiar a su pueblo. Esos centinelas no eran los administradores, sino que eran levantados de vez en cuando para advertir a su pueblo. Y encontramos el primer ejemplo en Jeremías capítulo 6. Centinela, ¿qué hay de la noche? Y dice, recibe la advertencia, oh Jerusalén, de Jeremías 6, o me apartaré de ti con disgusto y te convertiré en una desolación, una tierra deshabitada. ¿A quién hablaré y advertiré para que escuchen? Mira, sus oídos están cerrados, no pueden escuchar. La palabra del Señor es para ellos motivo de burla. No encuentran placer en ella. Desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, todos son codiciosos de ganancias injustas, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos actúan con falsedad. Han tratado la herida de mi pueblo a la ligera, diciendo, y el texto continúa diciendo, así dice el Señor, deténganse en los caminos y miren, pregunten por las sendas antiguas, dónde está el buen camino, y caminen por él, y hallarán descanso para sus almas. Pero ellos dicen, no caminaremos en él. También levanté centinelas o vigilantes para ustedes. Presten atención al sonido de la trompeta, pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Por lo tanto, escuchen, oh naciones, y sepan, oh congregación, lo que les sucederá.
Y así Dios levanta vigilantes en los muros para salvar a su pueblo de sí mismo. Y no digo que sea un vigilante o no, pero cada congregación necesita algún tipo de vigilante. Toda congregación necesita a alguien que sea tan fiel a su deber como la aguja al poste. A cada congregación, gracias hermana, quien pueda recordarle al predicador que se le ha pasado el tiempo. ¿Son 45 minutos o 30 minutos? Ah, vale. En aquel entonces yo tenía 30 años y era optimista. 45. Gracias por el recordatorio. Un vigilante en el muro aquí. Gracias hermana, lo aprecio. Todo predicador necesita a alguien con un reloj así para decir se acabó el tiempo, pero toda congregación necesita un vigilante en el muro. Alguien que hable la verdad con amor. Alguien que suspire y llore por lo que está ocurriendo entre el pueblo de Dios. Alguien que diga, así dice el Señor, en vez de así dice la junta de la iglesia. Alguien que apele a la unidad basándose en lo que dice la Biblia, en lugar de lo que es políticamente popular dentro de la iglesia en ese momento. Toda congregación necesita un vigilante en el muro. Y déjenme decirles esto, no es fácil ser un vigilante en el muro y no es algo que uno busque ser, porque cuando eres un vigilante en el muro, créanme, la gente te mira con menos que amor en sus ojos. Ser un vigilante en el muro puede volverse en tu contra, pero Dios levanta vigilantes en el muro, y ellos deben dar a la trompeta un sonido claro que todos puedan oír y todos puedan entender, y esos vigilantes son levantados por Dios para salvar al pueblo de Dios de sí mismo y del camino que están tomando alejándose de la palabra de Dios. La siguiente cita continúa diciendo esto, es de los terceros testimonios. Dice, no basta con simplemente profesar creer en la verdad, todos los soldados de Cristo prácticamente se obligan a sí mismos a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas. Esa es una gran controversia, condenar lo incorrecto y sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que un engaño verdaderamente terrible está sobre nuestro pueblo, lo que hace necesario con advertencias para romper su letargo espiritual y despertarlos a una acción decidida. Sabes, hoy prediqué el sermón esta mañana sobre la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes, las 5 insensatas y la venida del esposo, precisamente porque parte de mi labor como predicador es despertar a las personas sobre la seriedad de la situación en la que nos encontramos. Nadie quiere perderse. Todos necesitamos alejarnos de la tendencia a volvernos insensatos y debemos abrazar lo que significa ser sabios. Y por eso predicamos estas cosas, no porque intentemos preservar las instituciones del pasado, sino porque queremos que las almas se salven para el futuro. Y esa es la verdadera razón por la que los predicadores deberían predicar. No es para defender la infraestructura física, sino para preparar a un pueblo para encontrarse con Jesús cuando Él regrese y para decir la verdad sin adornos, para que la gente sepa, esta es mi verdadera condición espiritual. El predicador no nos está endulzando la realidad. Él no nos está dando un placebo en forma de sermón, sino que me está diciendo la verdad. Y yo agradezco que diga la verdad porque nadie más me lo diría. Así que el mensaje del testigo verdadero a la iglesia de Dios revela que la iglesia está en serios problemas. Están en un letargo espiritual y necesitan despertarse para tomar una acción decidida. La siguiente diapositiva es otra cita en esta misma línea. Dice, si Dios aborrece un pecado más que otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en caso de una emergencia. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un crimen grave e igual al peor tipo de hostilidad contra Dios. No somos simplemente alguien que pasa de largo por el otro lado del camino. No debemos ser como el sacerdote y el levita que vieron al hombre herido en el camino y simplemente pasar por el otro lado y fingir que no estoy mirando, no veo el mal, no oigo el mal, no hablo el mal. Si vamos a ser centinelas en los muros, entonces no podemos tener indiferencia y neutralidad como una manifestación de apatía. Que te llame mi hermano, pero en realidad no me importas. Como viste al principio aquí esta tarde, Jesús miró a ese hombre y lo amó y le dijo, si quieres heredar la vida eterna, ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y ven y sígueme. Lo que significa que la indiferencia y la neutralidad son una expresión del hecho de que no amo a mi hermano como debería. Así que Dios está llamando hoy a personas para que sean centinelas, hombres y mujeres,
en los muros. ¿Alguna vez, si miras hacia atrás en tu vida, estás agradecido por las personas que te apartaron a un lado y te dijeron algo que en ese momento fue doloroso, pero cuando te lo dijeron, te diste cuenta de que probablemente era Dios hablando en ese momento? O sea, ha habido personas que me han dicho cosas, me han apartado a un lado y me han dicho, hermano, vine, necesito decirte algo. Y me han dicho algo, me he dado cuenta, sí, tienen razón. Odio admitirlo, pero tienen razón. Y estoy agradecido por ese tipo de personas. Tenemos eso en el matrimonio, al menos yo lo tengo en el matrimonio también. Mi esposa dice, Conrad, tengo una idea. Y ella da una idea realmente buena. Y pienso, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Y le digo, no voy a comprometerme con nada. Luego, una semana después, digo, sabes, acabo de tener una idea brillante y digo exactamente lo que ella me dijo a mí. Mi esposa, siendo una esposa sabia, no dice, oh, te lo dije hace una semana. Ella dice, qué idea tan maravillosa, Conrad. Amén, dice alguien. Gracias al Señor por esposas sabias y juiciosas, sí. Y así, pero hay personas que me han llevado a un lado y me han dicho, hermano, vine, esto y esto está mal en tu vida, esto es lo que veo. No lo voy a anunciar al mundo, pero te aconsejo que cambies el rumbo que estás tomando aquí. En ese momento no fue agradable, pero estoy agradecido por esas personas. Ser un centinela en la muralla no significa necesariamente que tengas que pararte en el púlpito y predicar. Podrías invitar a alguien a comer y ayunar 2 días antes. Ayunas para esa reunión y decirle con amor que esto es lo que el Señor puso en mi corazón para ti. Debes escucharlo. No lo voy a poner en Facebook, no lo voy a anunciar al mundo, no voy a chismear sobre esto en el potluck, pero esto es lo que necesitas escuchar. Digo esto porque Dios te ama y yo te amo y quiero que seas salvo. Eso también es ser un centinela en la muralla y se necesita valor y amor por la persona para realmente darle un mensaje así. Así que nuestra siguiente diapositiva trata sobre esto último, lo último. En esta diapositiva, en esta sección en particular, dice, es deber tanto de los centinelas como de los laicos dar a la trompeta un sonido claro. Algunos tienden a pensar que se está haciendo demasiado alboroto, pero desde su posición de comodidad le dicen a la gente paz y seguridad, cuando una destrucción repentina está a punto de caer sobre el mundo. Dios llama a los centinelas y soldados rasos conectados con su ejército a fortalecer los puestos avanzados y a proteger la fortaleza. Lo que la hermana White básicamente está diciendo es esto. Algunas personas prefieren tener paz, seguridad y comodidad y fingir que no notan nada en lugar de ser un centinela en la muralla. Y la tragedia es que Dios levantará a otra persona, simplemente no podrá obrar a través de ti. Y no recibirás la bendición espiritual de ser un centinela en la muralla porque lo has dejado pasar, porque no quieres alterar el orden de las cosas, no quieres arriesgarte a que alguien se moleste contigo, no quieres perder tu posición social, tienes miedo de que lo usen en tu contra en el futuro, podrías perder un contrato de negocios o algo así. Y por eso es fácil simplemente fingir, mirar hacia otro lado y pretender que todo está bien. Y Dios le está pidiendo al centinela, al laico, como dice ahí, que le dé a la trompeta un sonido claro. Así que quiero desafiarte hoy aquí cuando el foco de atención caiga sobre ti, o cuando te llamen a alzar la voz sobre algo, haz que la trompeta suene con claridad y pídele a Dios que obre a través de ti de una manera redentora en vez de destructiva. Pídele a Dios que obre a través de ti de una manera que redima un alma de la pérdida eterna, que la haga volver al camino angosto de la justicia. Eso puede realmente cambiar la manera en que vives tu vida. Dios puede convencerte de decirle algo a otra persona y al mismo tiempo Él te está convenciendo a ti sobre el mismo asunto. Así que cuando el foco de atención cae sobre nosotros, simplemente hablamos por el Señor. Dios está buscando atalayas, tanto hombres como mujeres, y laicos, dice, en la pantalla ahí del Review and Herald, ahí. Pongan un cierto sonido, lo que nos lleva a que ya casi estamos al final, hermanos y hermanas, ¿de acuerdo? Ha sido una tarde larga. Entonces, ¿cuánto tiempo llevo aquí ahora, hermana? Fueron 15 minutos, 45 minutos, dijiste. Ya voy por 50 ahora, está bien, ¿de acuerdo? Más bien como 55, está bien, ¿de acuerdo? Y mejor si hubiera dicho más bien 49, pero no importa. Eso diré. La siguiente diapositiva ahí habla sobre reprensiones y advertencias y luego la siguiente diapositiva. Gracias. Y esto es una cita del apóstol Pablo
su testimonio a los ancianos de Éfeso. Y él está describiendo su ministerio entre ellos como anciano y describe cómo hizo un ministerio de casa en casa. Y miren las partes en rojo, solo voy a leer las partes en rojo aquí. Está tomado de Éxodo 20, del 18 al 27. El apóstol Pablo dice esto. Él dijo: no me abstuve de hacer nada que fuera útil, proclamando el mensaje a ustedes y enseñándoles públicamente y de casa en casa. Luego continúa diciendo: por lo tanto, les declaro hoy que no soy responsable de la sangre de ninguno de ustedes, porque no me abstuve de declararles todo el propósito de Dios. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Él dice: no me abstuve de hacer nada que fuera para su beneficio. No solo me iba a casa tras el almuerzo para hablar con mi esposa y quejarme, en realidad enfrenté los problemas. No me eché para atrás. Él dice: y por lo tanto, porque no me eché para atrás al hacer lo correcto, no soy responsable de la sangre de ninguno de ustedes. Puede que les haya dado una advertencia. Ustedes pudieron haberla aceptado o rechazado, pero el hecho es que los advertí. He cumplido con mi responsabilidad como ministro del Evangelio. Ahora depende de ustedes y del Señor cómo respondan. Así que parte del papel de los centinelas, parte del papel de los ministros del Evangelio, parte del papel de los ancianos y de los diáconos y diaconisas es no rehuir el trabajar por la salvación de otros, incluyendo no rehuir decir cosas que pueden ser algo difíciles de decir. Y la siguiente diapositiva continúa. La hermana White elogia esto. Ella habla explícitamente sobre este pasaje y dice en Hechos 20:17 a 35, en este ejemplo del apóstol Pablo, dice: vemos delineado el carácter de un ministro cristiano que cumplió fielmente con su deber. Él era un ministro completo. Y la palabra para ministro, pastor y anciano en el Nuevo Testamento es la misma palabra. La palabra para pastor y anciano es la misma palabra. No hay diferencia en el Nuevo Testamento entre pastores y ancianos. Hoy en día vemos que hay una gran diferencia. Los pastores son pagados por la asociación, los ancianos son empresarios locales, tienen su propio negocio o son empleados de una empresa local, pero en la iglesia del Nuevo Testamento no hay diferencia entre pastores y ancianos. Así que podrías encajar en este lugar aquí. En Hechos 20 se describe el carácter de un anciano cristiano que cumple fielmente con su deber. Y eso significa que si Dios te llama a una posición de liderazgo como anciano, por favor, no rehuyas las responsabilidades que eso conlleva. No rehuyas trabajar por las almas. No rehuyas señalarle a la gente que su curso de acción actual los va a llevar al desastre. No rehuyas hacerlo, porque si tú no lo haces, Dios tendrá que levantar a otra persona. Y tal vez Dios te ha puesto en este papel para un momento como este. Así que no rehuyas estas responsabilidades. Queremos poder, si eres pastor, dejar una congregación, ir a otra y decir: les declaré toda la voluntad de Dios. No rehuí hacerlo. Cómo respondan a eso ahora es responsabilidad de ustedes. Pero yo no soy responsable por su sangre. No toleraré a una pareja en pecado ni a alguien con adicción al juego en la iglesia. No toleraré a parejas o evasores de impuestos que presumen de ello, ni el fraude con seguros de tarjetas. Es mi responsabilidad como ministro del Evangelio señalarles estas cosas. Con amor por el así, dice el Señor, y para exhortarte a que cambies tu camino para que esta senda no te lleve a la destrucción eterna. Y esa es la responsabilidad de cada anciano en esta congregación hoy. No solo de los pastores, cada anciano tiene esa responsabilidad. Y si miras el Nuevo Testamento, los diáconos en la época de Esteban hacían esencialmente lo que los pastores hacen hoy en día. Mira lo que realmente hacían. Así que los diáconos también tienen esa responsabilidad, y las diaconisas de ser fieles centinelas en los muros, de cumplir fielmente el deber de un ministro cristiano. La última cita en este pasaje es de Primeros Escritos Seleccionados. Es la siguiente diapositiva. Dice: la palabra del Señor. Mira la siguiente diapositiva. Oh, está bien, entonces regresa a una diapositiva. Sí, lo siento. Así que la palabra del Señor viene a todos nosotros que no hemos resistido su espíritu al decidir no escuchar ni obedecer. Esta voz se escucha en advertencias, en consejos, en reprensiones,
Es el mensaje de luz del Señor para su pueblo. Si esperamos llamados más fuertes u oportunidades mejores, la luz puede ser retirada y quedaremos en tinieblas. La palabra es esta: avanza, cumple con tu deber individual y deja todas las consecuencias en las manos de Dios. Y así hacemos lo que Dios nos pide que hagamos. Cumplimos con nuestras responsabilidades espirituales y entonces podemos dejar las consecuencias en las manos de Dios. Y lo importante de esta advertencia aquí es que la luz puede ser retirada y quedaremos en tinieblas. Por ejemplo, puedes recibir una advertencia del Señor a través de un hermano o una hermana. Y si endureces tu corazón ante ella, puede que no recibas esa advertencia de nuevo. Dios puede simplemente decir: Efraín está unido a los ídolos, déjala en paz. Y eso tiene consecuencias terribles. Así que si alguien te dice la verdad con amor, no te enojes con esa persona. Ve a casa y ora al respecto y di: Señor, ¿qué quieres que aprenda de esto? ¿Cómo quieres que cambie mi vida? Y si Dios te pide que lleves ese tipo de mensaje a otra persona, ejemplos como Natán presentándose ante David para reprenderlo por el pecado de Betsabé, eso no fue algo fácil de hacer para Natán. No fue fácil para Elías presentarse ante Acab en 1 Reyes 17 y 18, y dirán: durante 3 años y medio no habrá lluvia en Israel. No, eso es como presentarse ante el Congreso y decir: no se imprimirá dinero durante 3 años y medio, y toda la economía se derrumbará durante 3 años y medio, porque eso es lo que va a pasar si no se imprime dinero. Así que no es una cosa fácil hacer esto, lo que nos lleva a la sección final de nuestro viaje de la tarde aquí, que es suspirar por el cuerpo de Cristo. ¿Sabes? Si vas a ser un centinela en el muro, si vas a ser un ministro fiel del Evangelio, tiene que haber una conexión emocional con aquellos a quienes sirves. Tiene que haber un duelo por el camino que estamos recorriendo y tiene que haber un anhelo porque caminen por los caminos de la justicia. Y así, la primera cita que tenemos allí es de Ezequiel, capítulo 9, del 3 al 6. Solo voy a leer las partes en rojo porque el tiempo avanza. Dice: recorre la ciudad, recorre Jerusalén, pon una marca en la frente de aquellos que suspiran y gimen por todas las abominaciones que se cometen en ella. Y así, en esta historia, este es el juicio que viene sobre Judá justo antes de la destrucción final por parte de Nabucodonosor. Y Dios conoce entre su pueblo a aquellos que no están en posiciones de liderazgo, pero que están profundamente afligidos por lo que está ocurriendo entre el pueblo de Dios. Y puede que no puedas cambiar lo que está sucediendo entre el pueblo de Dios, pero al menos no participas en ello, sino que te duele profundamente, y Dios lo ve. Y en este pasaje Dios dice: ponles una marca. Ellos serán protegidos porque no estaban en posición de cambiar nada, pero tampoco lo alentaron. Ellos estaban afligidos por lo que está ocurriendo en el cuerpo de Cristo. La siguiente diapositiva continúa diciendo esto de los testimonios, tomo 3. Si hay errores evidentes entre su pueblo y si los siervos de Dios los pasan por alto con indiferencia, prácticamente sostienen y justifican al pecador. Y son iguales, culpables, y con la misma seguridad recibirán el desagrado de Dios porque serán hechos responsables por los pecados de los culpables. Y ella continúa diciendo en la siguiente diapositiva, dice: en visión. Se me ha señalado en muchas ocasiones que el desagrado de Dios ha sido provocado por la negligencia de sus siervos al no tratar con los errores y pecados que existen entre ellos. Aquellos que han excusado estos errores han sido considerados por la gente como personas muy amables y de carácter encantador, simplemente porque evitaron cumplir con un deber bíblico claro. La tarea no era agradable para sus sentimientos, por lo tanto la evitaron. Quiero decir, ella podría haber estado escribiendo sobre lo que está sucediendo en 2025. Pero hoy en día hay algunas personas, y todos piensan que son muy encantadoras y amables, y que es fácil llevarse bien con ellas. Y pensamos eso porque se niegan a cumplir con su claro deber bíblico, que puede ser confrontar el pecado abierto en el cuerpo de Cristo. Así que es fácil tomar el camino cómodo, es fácil tomar el camino popular, es fácil tomar el camino del silencio y fingir que no vemos nada. Y la hermana White dice que eso sucedía en su época y también está sucediendo en la nuestra. Pero eso no es lo que le da honor y gloria a Dios.
La siguiente cita habla sobre esto. La última cita de esta sección, con un poco más de detalle, ella dice: el verdadero pueblo de Dios que tiene el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas en el corazón, siempre verá el pecado en su verdadero y pecaminoso carácter. He pensado mucho en esta frase. Creo que la razón por la que tomamos el pecado tan a la ligera es porque hemos perdido el sentido de cuán serio es realmente el pecado. Fue un solo pecado el que sacó a Adán y Eva del jardín del Edén. Un solo pecado impidió que Moisés entrara en la tierra prometida. No percibimos la seriedad del pecado. Al perder el sentido de su gravedad, decimos: son una pareja joven conviviendo. Todo el mundo hace eso ahora. Le damos la espalda, lo excusamos. Porque hemos perdido el sentido de cuán malvado es realmente el pecado. Por lo tanto, hemos perdido la capacidad de asombrarnos de cuán preciosa es la salvación. Si no crees que el problema es algo grave, tampoco vas a pensar que la solución lo es. Pero cuando te das cuenta de lo terrible que es realmente el pecado, entonces comprendes lo maravillosa que es la salvación. Así que aquí se nos dice que debemos ver el pecado en su verdadero y pecaminoso carácter, especialmente en la obra final de la Iglesia, leyendo el tiempo del sellamiento de los 144,000. Quienes han de estar sin falta ante el trono de Dios sentirán más profundamente los males del pueblo profeso de Dios. Así que cuando hablamos de que el reflector cae sobre ti, tal vez tengas que levantarte y hablar. Hay ocasiones en la vida y el ministerio en las que no puedes cambiar nada, pero Dios aún sabe si en tu corazón suspiras y lloras por las abominaciones que se cometen en Israel o no. Dios sabe si estás emocionalmente de acuerdo con el pecado y también sabe si emocional y espiritualmente lo rechazas por completo. Dios ve estas cosas y aunque no estés en una posición en la que puedas levantarte y hablar sobre algo, al menos Dios sabe que en tu corazón no estás de acuerdo con ello. Y así en el libro de Ezequiel, acabamos de leer allí en el capítulo 9, vemos eso. Antes de que llegara ese juicio final sobre el pueblo de Dios allí, Dios puso una marca de protección sobre aquellos que estaban en la sociedad. Ellos no podían influir en la sociedad, no estaban en posiciones de liderazgo, pero suspiraban y gemían en sus corazones. Sabían que las cosas estaban mal. Así que quiero animarte a que no te vuelvas tan indiferente y acostumbrado al pecado que pierdas el sentido de lo serio que realmente es. No pierdas el sentido de la pecaminosidad. Porque si pierdes el sentido de que el pecado es pecado, pierdes el sentido de que la salvación es importante y la salvación lo es todo. Por lo tanto, necesitamos recuperar la conciencia de que el pecado realmente es una destrucción de la vida eterna. Eso es algo muy serio. Es algo realmente serio. Entonces, ¿qué vamos a decir para concluir aquí hoy? Nuestra siguiente diapositiva para concluir. Aquí hay un pasaje muy famoso de los primeros escritos que dice: pregunté el significado del zarandeo que había visto. Se me mostró que fue causado por el testimonio directo suscitado por el consejo del testigo fiel a los laodicenses. Esto tendrá su efecto en el corazón del que lo recibe y lo llevará a exaltar el estándar y proclamar la verdad directa. Algunos no soportarán el testimonio directo, se levantarán en contra de él y esto es lo que causará un zarandeo entre el pueblo de Dios. Así que hablamos del zarandeo en el adventismo, antes de la venida de Cristo, antes del cierre de la gracia, habrá un zarandeo. ¿Qué causa ese zarandeo? Es provocado por el testimonio directo. Y el testimonio directo en otros lugares consiste en consejos, advertencias y reprensiones dadas al pueblo de Dios antes del cierre de la gracia, para despertarnos a nuestra verdadera condición espiritual, incluyéndome a mí, y señalarnos un mejor camino con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y así el zarandeo no ocurre porque Dios esté molesto con su iglesia. El zarandeo es Dios tratando de despertarnos y hacernos ver la urgencia de nuestra verdadera necesidad espiritual. Y viene a través de reprensiones, consejos y advertencias. Viene a través del consejo del testigo fiel, los laodicenses. ¿Conoces la iglesia de Laodicea? Son tibios, ¿verdad?
¿Y esa iglesia tibia se dirige a la destrucción o se dirige a la salvación en Apocalipsis 3? Se dirige a la destrucción. Así que la iglesia en su conjunto se dirige a la destrucción, pero entonces Jesús dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Luego dice, y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así que lo que Jesús está diciendo en ese pasaje es que puedes estar en una congregación o en una iglesia que es tan tibia, se dirige a la destrucción, pero si abres la puerta de tu corazón para mí, entonces aún puedes ser salvo. No te hundas con el barco. La iglesia de la Odisea, sin arrepentimiento y sin volverse caliente en vez de tibia, enfrenta la destrucción eterna. Pero es posible ser salvo incluso en medio de una iglesia laodicense. Así que, en conclusión, diría esto de manera muy simple. Un resumen de todo lo que he dicho hoy. Ha sido un largo viaje hoy, de hecho, mi cerebro ya se está cansando a estas alturas. Pero hablamos de dos cosas esta mañana. Una fue sobre las 10 vírgenes y la otra sobre la doctrina de la iglesia para la escuela sabática. Yo diría que hay 4 cosas. Una es arrodillarse. Arrodíllate en oración ante Dios, confiesa tus pecados y pide ser lleno del Espíritu Santo. Así que arrodíllate y en segundo lugar, levántate. No tengas miedo de defender lo que crees. No tengas miedo de defender la verdad. No tengas miedo de ser un centinela en el muro. He pasado por mi propia experiencia con la cultura de la cancelación y déjame decirte esto, no es el fin de todo, no es el fin del mundo. Todavía puedes vivir en medio de la cultura de la cancelación. Prefiero ser cancelado por los hombres y buscar el agrado de Dios que buscar la aprobación de los hombres y vivir en el desagrado de Dios. Así que arrodíllate en arrepentimiento y confesión y pide la fortaleza del Espíritu Santo. Levántate, defiende lo que crees. Y la tercera cosa es alza la voz. Habla en el momento oportuno. No tienes que hablar todo el tiempo, pero hay momentos en los que alguien está llamado a hablar. He estado en muchas reuniones donde estoy sentado pensando, alguien tiene que decir algo. Alguien tiene que decir algo. Oh Señor, que no sea yo, pero alguien tiene que decir algo. Y cuando alguien decía algo, yo decía, gracias, Señor. Esa persona arriesgó su relación con todo el grupo por hablar. Estoy agradecido de que esa persona habló y agradecido de que fue él o ella y agradecido de que no fui yo. Y yo, Señor, lo habría hecho si me hubieras dado 5 segundos más, pero Señor, estoy agradecido de que haya sido esa persona. Nos gusta leer sobre Martín Lutero, pero no debe ser fácil ser Martín Lutero. Así que arrodíllate, hazte notar, levántate, eleva tu voz con fuerza y deposita tu confianza en Dios. Comenzamos esta mañana con Mateo 24. Los discípulos quieren saber sobre el fin de los tiempos y la destrucción del templo, y el fin del mundo tal como lo conocían, y el fin de las eras. Y quieren saber sobre el tiempo del fin. Y Jesús responde diciendo, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pase lo que pase, Jesús promete estar con sus fieles discípulos. Él promete estar contigo. Así que te animo de nuevo, arrodíllate, levántate, alza la voz. Hay una emergencia, se llama pecado y hay salvación posible. Y si no hablamos en nuestra generación, ¿quién hablará por nosotros? ¿Quién hablará por nosotros? Arrodíllate, levántate, alza la voz y deja las consecuencias en las manos de Dios. Y que Dios nos bendiga mientras brillamos para Él hasta que Cristo venga de nuevo en las nubes de gloria aquí en el norte de Michigan. Cerramos aquí con una palabra de oración. Nuestro querido Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio que tenemos de adorarte. Te agradecemos porque, como dice el Salmo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y Señor, te agradezco que este pequeño grano de polvo que cuelga en el espacio te preocupe profundamente cada ser en este planeta. Y Señor, mientras vivimos nuestras vidas y mientras brillamos para ti aquí en Michigan y también en Canadá, Señor, te pido que nuestra fe sea inteligente, robusta, articulada, sin vergüenza, franca, atractiva, amorosa y que lleve a las personas a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que oro, Señor, para que no estemos en la lista de lesionados en los ejércitos de Dios, sino que realmente seamos.
centinelas en el muro, miembros activos de los ejércitos de Dios que se levantan, hablan, proclaman y ganan almas en la batalla por las almas. Así que, Señor, habla a través de nosotros, guíanos sobre cuándo hablar, guíanos sobre cuándo callar. Que tu Espíritu Santo bendiga todo lo que hacemos, que podamos hablar la verdad, pero que siempre esté teñida de gracia, y que la gente sepa que somos un pueblo que pasa tiempo con el hombre de Nazaret. Te pedimos estas misericordias en el nombre de Jesús. Amén.